Bueno, la obra que voy a presentar es Donado 4432, que es la última obra del estudio. Voy a hacer un marco conceptual con algunos conceptos que de alguna manera sostienen la manera en que intentamos desarrollar la práctica, y después voy a abocarme a la presentación de la obra. Como primero, una definición de arquitectura. Entendemos la arquitectura como una práctica cultural que transforma el mundo físico y cuyo medio de trabajo es la manipulación de la materia y de la energía para crear espacios habitables en un determinado sitio, constituyendo un hecho estético. Por otro lado, nos interesa pensar nuestro trabajo de proyectistas o el trabajo del proyecto no como resultado de la mirada subjetiva de un autor, sino como el resultado de un proceso. Esta imagen, que es una foto que tomé yo en Tandil, ilustra una idea que plantea Federico Soriano, una descripción que hace Federico Soriano en un libro que se llama Síntesis, que escribió por el año 2000, en donde él hace esta descripción, donde este campo y esta nueva reconfiguración del espacio a partir de esta materia depositada, que son rollos de alfalfa, podríamos pensarlo como una obra del land art y una obra donde hay un autor o una composición desde la mirada subjetiva de un autor, se pusieron piezas específicas en determinado sitio. Y en cambio el resultado es producto de una máquina que va cortando la alfalfa y a la medida que junta una cantidad, la tira al costado, sigue avanzando, y la disposición de cada pieza va a estar determinada por la altura de la alfalfa que tenía al momento de ser cortada, por la velocidad con la que avanza la máquina, y una cantidad de factores, algunos internos y otros externos, incluso al propio proceso. Entonces, desde ahí nos interesa entender el proyecto. Y finalmente, esos condicionantes sobre los cuales tenemos como tema de trabajo, nos interesa también entenderlos desde este esquema y de esta idea que define Kenneth Frampton, y esta ilustración es del libro de Desplaces de Construir la Arquitectura, de Andrea Desplaces, y él dibuja esa idea de Frampton, donde la forma del proyecto es la resultante de tres grandes vectores, que están ligados a la tipología, que finalmente es el programa, la función, el uso, la topología, que tiene que ver con el terreno, la geografía, el paisaje, la región, y la tectónica, que es la construcción, técnica, tecnología, sistema constructivo, posibilidades tecnológicas, materia, material, etc. Y finalmente, eso no es muy lejano a la definición del texto más antiguo que conservamos, escrito sobre arquitectura, que si bien no es el primer texto escrito sobre arquitectura, es el más antiguo que conocemos, donde Vitruvio define la arquitectura, tiene que cumplir con las firmitas, con la utilitas, con la venustas, y finalmente también habla de los parajes y del lugar en la importancia de la definición del proyecto, con lo cual esta especie de cuaterna arquitectónica es la que ponemos en juego en el proyecto, o sea que, y sobre la cual nos interesa trabajar. Y aparece también esta idea de belleza. Por otro lado, nos interesa la estructura como a partir de dos definiciones. Esta es una definición que hacía el profesor Manuel Net en la UBA, y era entender la estructura como orden, como forma, como composición, y también la estructura como forma estática. Entonces, la estructura como una organización constructiva cuyo fin es resolver un fin de estabilidad, y la otra que es la organizar, dar sentido y estructurar la totalidad. Con lo cual, esta idea de que la estructura debe sostener a la composición o debe sostener a la obra estáticamente y estéticamente. Por otro lado, esta tensión entre materia, construcción y la forma ideal. Entonces, esta obra de Richard Serra, que es un artista que trabaja con la materia, esta obra se llama Casa de Naipes, y son 4 planchas de acero muy pesadas,
que están conformando un cubo, o la forma ideal de un cubo, pero que ese cubo está deformado y cada plancha tiene un ángulo con respecto a la perpendicular al suelo, que hace que apoyadas entre sí generen y se autosoporten y no se caigan. Entonces, esta relación entre forma como ideal y forma atraccionada por la estructura, la materia y la construcción, también es uno de nuestros temas de interés, que estaría ligado a la tectónica, ¿no? Que estaría ligado a las firmitas. Por otro lado, esta idea del uso y que la arquitectura tiene que finalmente desaparecer para poder dar cabida a la vida. Entonces también ahí me gusta una definición de Pérez Yosarzum, donde dice que la arquitectura tiene que ser espejo y manto. Tiene que ser espejo porque la arquitectura tiene que reflejar el estado cultural de una sociedad o de un lugar en un determinado momento histórico. Y por otro lado tiene que ser un manto porque tiene que dar cabida a la vida. Y en ese sentido, finalmente la arquitectura desaparecer. Entonces, esta imagen de estas escuelas, un sistema de escuelas en Holanda que eran a cielo abierto. Por otro lado, intentar también entender nuestra práctica como una continuidad con ciertas obras argentinas que tienen que ver con la modernidad en Argentina y tratar en ese caso, acá puse, digamos, unos casos de unos ejemplos de vivienda que nos interesan, que también usamos en la materia Tecnologías Constructivas 2 y que de alguna manera enlazan o con el cual nos gusta enlazar a la distancia este trabajo que voy a presentar. Por otro lado, la idea de una construcción de belleza. Y ahí el término kalon, que es un término griego que significa que todo aquello que está bien conformado, articulado, construido de un modo perfecto y que puede perdurar. Y también esta idea de Roland Barthes en el texto que es La Torre Eiffel, la idea de que es bello porque proviene del orden de lo necesario. Y también, yo nunca, no fui alumno de Valiero, pero siempre escuché la frase que le asignaban a Valiero de esta idea de la belleza de lo necesario y nada más. O sea que con lo necesario se puede hacer lo bello. Y esta idea de lo necesario y nada más, últimamente estuve incorporando la idea de lo superfluo, ¿no? Que el ser humano, y Ortega y Gasset en su libro La técnica como meditación sobre la técnica, plantea este tema de la necesidad en los seres humanos, no como una necesidad de estar, sino de bienestar, o sea, una necesidad de estar en el mundo que no tiene que ver con adaptarse a la naturaleza, sino que es crear una sobrenaturaleza, y donde él plantea que para el ser humano lo superfluo, la idea de la embriaguez y de lo superfluo como algo necesario, ¿no? Y podemos pensar en la música, en el arte como también una necesidad. Entonces, esta idea de la belleza también como una necesidad de los seres humanos. Y bueno, luego de esa introducción paso a la obra. Es un pequeño edificio de propiedad horizontal, de 11 viviendas de departamentos, que están en el borde de la ciudad de Buenos Aires, hacia el norte, en el partido de Saavedra. Este es el Parque Saavedra, esto es el Shopping Dot y los conjuntos de oficinas que están acá en la unión entre Panamericana y General Paz. Y este es el Corredor Donado, o Donado-Holmberg después, pero ahí en el inicio, y es una tipología. Este era el lugar a intervenir. Había una casa antigua para demoler, un lote de 8,66 por 40 metros de largo, y en la cual un negocio inmobiliario donde la familia que había vivido en esta casa
propone hacer este desarrollo, una desarrolladora que empieza a trabajar con este lugar. Esto es una especie de avenida o de corredor vial y que fue parte de la expropiación de lo que iba a ser la AU5, que luego nunca se construyó. El proyecto se puede contar básicamente en esta sección, que en esta cuestión del lote hay una altura, hay una volumetría que de alguna manera viene dada por el código. En el momento de la presentación de este proyecto era el código de construcción y de planeamiento urbano todavía anterior. Entonces esto era lo que se conocía como zonificación R2B1, que permitía 10,50 metros acá en el frente, más un piso retirado. Entonces en esa sección se arma una planta baja libre, unas unidades que van a a trabajar hacia el frente, que son más pequeñas y que tienen un balcón un pequeño balcón más interior, y unas unidades más grandes que están en el contrafrente, que trabajan con un balcón que toman el 866 de largo, y entonces tienen una zona de living, dormitorio, comedor en este lugar, que hacen este continuo entre expansión, espacio principal, y cocina, y baño, y vestidor. Todo esto es una circulación a cielo abierto y como un patio de circulación por escalera y con un ascensor, y estas son las unidades pequeñas que tienen un ambiente con un balcón incluido dentro del volumen, que toman la mitad de la planta del 866. También vemos acá entonces en la estructura cómo el edificio llega ahí al suelo, sus vigas de encadenado y tensores, la construcción del cero, del zócalo, y esta estructura que conforma el zócalo, que finalmente es la transición de la estructura principal a la planta baja para poder liberarla completamente. Y este trabajo en la estructura, en la losa, que implica trabajar con una losa que está colgada en la parte superior de la viga en los ambientes principales, y los servicios y las áreas de circulación con una losa que está colgada por debajo de la viga, dando lugar al espacio necesario para resolver el recorrido horizontal de las instalaciones y generando una continuidad visual del hormigón armado como terminación de los techos. Voy a mostrar, esta es una maqueta de las primeras, y hay una serie de maquetas que se fueron haciendo para el proyecto. Este es patio, espacio de circulación. Las unidades al frente, entonces, que dividen el lote en dos, con este muro que se pliega, algunos placards, baño, cocina, y el ambiente, un monoambiente pequeño. Pero este espacio arma como un pequeño sublugar dentro de este espacio general. Y hacia la parte de atrás del lote, esta unidad que tiene un espacio más grande, el balcón corrido y su zona de servicios. Esta ya es una maqueta más adelante en el proceso de proyecto, que ya está estudiando más bien la conformación del cerramiento, y tanto en los pisos superiores como en la planta baja. Y finalmente, nada, quería mostrar simplemente esas maquetas, y ahora lo organicé como hacer una visita, como si pudiéramos en este periodo de pandemia que no podemos movernos de nuestras casas o salir demasiado, hacer esta visita al edificio, llevando los planos y hacer un pequeño recorrido y viendo algunos planos en la medida que recorremos el edificio. Esta es el perfil de la manzana. Como ven, también ya hay nuevos edificios que se fueron construyendo a la vez al lado. Este se fue escalonando hacia atrás, con lo cual liberó la medianera, y este está en obra ahora y se está construyendo también este nuevo vecino. Con lo cual es una manzana que de a poco se está empezando a consolidar con la volumetría que el código de planeamiento propone. Entonces llegamos a este portón que es ciego, que tiene una entrada de garage, o un garage ahí privado, como una unidad funcional, y después una planta baja libre que tiene espacio guardacoche. La puerta de entrada y la carpintería del primer piso.
La planta baja, entonces, ahí podemos ver como superpuesta la estructura de vigas que tiene la planta baja, que son vigas invertidas, que no se ven en el espacio, pero que están ahí. Entonces, en estos dibujos, como hacemos en TC2, también vemos claramente en este dibujo que es de una pequeña escala y está medio limpiado para publicación, pero claramente vemos la estructura de hormigón armado, la mampostería que trabaja como cerramiento, y es un edificio que se incluye dentro de esta lógica que tiene que ver con estructura y cerramiento entre medianeras, donde las estructuras se van bebiendo dentro del cerramiento, de la mampostería de ladrillo medianera, y las carpinterías también van estando dentro dentro del cerramiento y la fachada dentro de la estructura. Acá vemos entonces esta relación una vez ya dentro, el patio, el hormigón visto, las losas con vigas invertidas, esta losa más ancha que produce el corrimiento de la estructura a este borde para poder liberar completa la planta, este espacio de circulación abierto para llegar a las unidades, para lograr un poco esa planta muy baja que tiene 2,10 metros, que logra una proporción muy, muy apaisada. Bueno, puse algún dibujo también con un poco de guiño a TC2, donde este es un dibujo de obra donde está estudiado, digamos, el caño pluvial desde este guardaganado, que es donde termina el edificio, que recibe el agua. Esto es terreno absorbente, pero el agua que exceda el terreno absorbente va a llegar acá, y esta pendiente que tiene un poco, una leve pendiente hacia el frente y esta parte pendiente hacia atrás para recibir en el guardaganado, y el estudio de ese caño para lograr llegar a la vereda y todas las pendientes muy al mínimo para poder lograr ese piso que no tiene escalón, para que no haya que poner rampa para discapacitados, pero a la vez estudiado con los tensores y un poco el trabajo que hacemos en TC2. Entonces me parecía lindo mostrar ese dibujo. Esta es la planta tipo, que tiene estos dos pequeños departamentos, el sistema circulatorio abierto, la planta principal. Entonces ahí vamos subiendo el edificio por la escalera. El hormigón está hecho con encofrado de fenólico negro, que el fenólico negro tiene una terminación plástica que logra una terminación muy lisa del hormigón, y el fenólico de 1,22 por 2,44 lo que hicimos fue cortarlo a la mitad para que el molde y el dibujo, digamos, del moldaje en el hormigón sea cuadrado. Entonces, con un trabajo mínimo de solo corte de la placa, logramos como otro sistema de proporciones dentro del dibujo del techo. Ahí subiendo por la escalera, entonces este es un dibujo de un detalle de la escalera desplegada nivel a nivel, desde la planta baja va subiendo, y desde este descanso, o sea que esta escalera que es en U estaría como cortada y desplegada para estudiar todos los niveles, la losa, qué piso se rellena, qué escalón se saca cuando la escalera gira, para que luego la baranda pueda dar una línea continua y nunca se superpongan dos alzadas en un solo punto, ¿no? Entonces, este efecto donde entonces la baranda puede venir acá y de este punto seguir una línea continua y volver a seguir una línea continua sin hacer ningún salto, que implica que este primer escalón esté corrido, esta primera alzada está corrida de este punto, la medida de una pedada más hacia atrás, para que esta baranda pueda tener siempre la misma altura. El hormigón visto, una pared de hormigón, un revestimiento acrílico, un revestimiento cementicio de micropiso para todos los pisos de las plantas, tanto exteriores como interiores. Resuelve una paleta de materiales mínima, el ascensor que entonces tiene su revestimiento de chapa que toma el ángulo del hormigón. Este plano es un corte de detalle de estudio del pasadizo, con sus diferentes entrepisos con sus vigas invertidas, y ahí ya pudiendo entrar a una unidad funcional de las que están en el frente, la continuidad del material y del piso, el revoque de yeso blanco en las paredes, y este pequeño espacio que es un poco lo que genera dentro de la unidad, de una unidad muy pequeña, de un estudio, un monoambiente,
tiene 35, 37 metros cuadrados, este pequeño subespacio dentro del espacio principal. Este contraste también de material entre la textura del hormigón con sus temas de obra que han quedado ahí a la vista y no se buscaron ni maquillar ni tratar de esconder, y la tela como o sea, el brillo del hormigón pulido del micropiso, el hormigón rústico del hormigón in situ y la textura y la luz atravesando el tul de la tela que generan esta espacialidad interior. El piso tercero es todavía igual. La estructura entonces es toda metálica, pero hay solo un puntal metálico acá que resuelve una columna, porque no hay ninguna columna, como decía antes, la estructura está todo el tiempo embebida dentro de los muros, en esta tipología edilicia, entonces la única columna que aparece suelta para una cuestión de poder reducirle el tamaño y también cambiarle la materialidad para que desaparezca dentro del ambiente es esta columna, donde acá está embebida, de acá queda suelta. Entonces, esta tiene una columna con un capitel y esta losa tiene 3 vigas y este lado sin viga y un capitel que le da apoyo ahí. Que sería esta columna que está por acá y esta continuidad, digamos, entre la losa baja, la viga que sube, la losa colgada en el filo superior, el encofrado cuadrado. El capitel también está invertido, entonces es un regreso de la losa hacia arriba. La carpintería que pasa por ahí, la baranda metálica, el piso de hormigón en el exterior. Esto es la misma mirando hacia el otro lado. Las puertas están a filo, con un marco de madera diseñado para que la puerta abra hacia adentro, pero la hoja de la puerta está al filo de la mampostería, entonces esto logra una continuidad del plano que con una hoja estándar que está puesta en el filo interior. Entonces quizás muchas veces esos centímetros de poner el plano de una hoja, de una ventana, de una puerta en un filo, no del muro, transforma en superficie o en hueco lo que queremos según el efecto que pretendemos lograr. En el cuarto piso entonces aparece ese donde veíamos en el corte el retiro, aparece una terraza y la unidad posterior se replica entonces hacia adelante. Y resuelve el retiro con una unidad, con una gran terraza, que sería esta que está acá. La terraza ahí con los desagües, de la misma manera que estudiamos en TC3, tiene todo, es una terraza accesible solo por escalera, o sea que no tiene programa, es una terraza para poder ir a pasear o colgar la ropa o hacer situaciones o a mirar el paisaje. Ahí están puestos los embudos, calculados los desagües, y después tiene un piso de baldosa que está flotado sobre la losa, que son también como los que vemos con nuestros alumnos en TC2. Un poco ahí esta situación del corte de escala casi 1 en 100, pero donde las losas, tanto el piso no es una línea recta, sino que están marcadas las pendientes, los tensores, las bases, esta idea de una losa que hace esta transición, una losa estándar que entonces empieza a tener un paquete de sándwich de 20 centímetros, mucho más finito, y cuando llegamos a las cubiertas vuelven a aparecer los contrapisos con mayor espesor, porque hay helaciones térmicas, porque hay contrapisos con pendientes que tienen que resolver los problemas del agua, o los temas del agua, y a la vez resolver y todo eso resuelto desde un concepto general del edificio o integrado a las ideas arquitectónicas del edificio. Un poco ahí también los lugares de relleno, la estructura, bueno, las especificaciones y algún tipo de dibujo que entonces empiezan también a aparecer a la lámina de zócalo y vuelo. En este caso el edificio es muy pequeño, entonces casi zócalo, vuelo y cubierta lo podemos ver en un solo dibujo a la vez, y vemos cómo toda esa insistencia que hacemos también en la construcción de la sombra a partir de los elementos constructivos se van expresando luego en el carácter y en la experiencia concreta del edificio. Y esta idea en esta construcción del cerramiento de estos elementos, o sea, del revestimiento del canto del hormigón con una placa
con terminación de aluminio, tipo alucobond, donde con perfiles de aluminio esto conforma esta trama, reviste la aislación que toma el canto y el muro, y a la vez genera una terminación que tiene una textura y un reflejo que logra este efecto, ¿no? Pero como también en estas fotografías aparece la sombra, que son las similares a las que estaban dibujadas en el plano. Y un poco a partir de un trabajo con Gustavo Carabajal, un profesor Gustavo Carabajal del doctorado en Rosario, él planteaba este concepto de la sombra corta y de la sombra larga, ¿no? Hicimos un ejercicio allá de análisis de obras modernas y planteaba este concepto que me parece interesante y que luego en el desarrollo, esta obra ya estaba avanzada, pero esos encuentros que uno, a los que llega quizás después, pero esta idea de trabajar aquí estas dos sombras, ¿no? La sombra profunda que se da en los balcones que van armando el trebolillo, y esta idea entre la trama de una grilla reticular, el trebolillo y la sombra profunda del trebolillo del balcón que se va corriendo, y la sombra corta de esta pieza que está acá, que va conformando la... Y eso, bueno, siempre también, como hablamos en TC3, la situación de la losa, la aislación, el desagüe, cómo para lograr ese piso y que ese piso visualmente se resuelva de una manera que parece que no tiene ningún detalle. Bueno, hay una resolución que está ahí y que hay que son finalmente esos pequeños centímetros de trabajo, de un pliegue, de una chapa, que es lo que genera, por un lado, la posibilidad de proteger la aislación hidrófuga, proteger la carpintería en estos puntos más críticos del agua, y a la vez alivianar la fachada y este espesor de 30 centímetros que te toma los 20 de piso más los 10 de carga para resolver el balcón, empiezan a desarmarse en una trama mucho más fina. Me gustaba también, bueno, poner un poco estas láminas que tienen mucha similitud con el trabajo que desarrollamos en TC3, en TC2 y en TC3 y en TC1. Entonces, de vuelta ahí el estudio del embudo, la aislación, los contrapisos y cómo, digamos, luchar con todo esto, trabajar también al centímetro para que los espesores se puedan mantener tanto dentro de las medidas que propone la municipalidad, que siempre son ajustadas, y los espesores que queremos ver. El dibujo axonométrico que también usamos en las TC, y esta fotografía más de lejos que está tomada desde otro edificio. Y también me interesaba esta fotografía, esta idea de la construcción en la ciudad y de construir y de formar parte de este collage de épocas, de tiempos y de historias que tiene la ciudad, y apostar también a la vivienda en la ciudad como un modo y a la vivienda urbana como un modo de vida y como un modo a buscar de vida en la ciudad. Y para vincular un poco, este edificio se encadena con otro proyecto que estamos desarrollando, con el cual estamos trabajando ahora, que es un edificio un poco más grande, en la calle, esta es la Manzana 66, que es la nueva plaza que hace unos años inauguró la ciudad, y es este lote que tiene un lote de 23 metros por 45 de fondo, y un trabajo que toma un vínculo con el edificio de Donado a partir del trabajo casi modular, en este caso ya llevándolo a la estructura, pudiendo hacer ese paso más allá de la estructura, y esta idea de este balcón metido dentro del espacio, donde en una pequeña es más alto también, pero esta idea de la unidad pequeña con el balcón, armando un pequeño espacio interior más que un espacio exterior.
Entonces da esta situación, ¿no? Y me parece interesante también, digamos, este proyecto con nuevas lógicas y nuevas situaciones, pero de alguna manera es una continuidad de cierta experiencia producida en el edificio de Donado. Esta situación. De vuelta siempre este intento del dibujo del vuelo, en este caso el sector de vista en planta, la planta por un piso y por el otro piso, porque son las dos diferentes, el corte abatido y el estudio de estas sombras que, por ejemplo, esta pequeña sombra que estamos haciendo por una resolución constructiva, donde es más sencillo poder sacar la vertical, la sacamos 10 centímetros hacia afuera de la horizontal del canto de la losa, entonces eso produce esa pequeña sombra Marta, o sea, construye la trama finalmente en los dos sentidos, pero la vertical avanza 10 centímetros, produce una sombra, que genera un determinado tipo de alivianamiento, pero a la vez marca la continuidad, digamos, del peso estructural hacia la tierra. Y por otro lado, resuelve un tema constructivo que es tener en esos 10 centímetros también un manejo de error de encofrado entre columna y viga. Entonces, ese lugar de interés entre la construcción de la sombra corta, la sombra profunda y los pequeños movimientos constructivos que quizás están en el orden de los centímetros que afectan o manejan la expresión del edificio y a la vez resuelven diferentes temas constructivos, de protección, de agua, etc., ¿no? Pero en este caso, esa búsqueda de llegar con la estructura y también este contraste entre estas arquitecturas de Buenos Aires, de Valvanera, con esta estructura. Y finalmente, para cerrar, esta frase de Alvar Aalto, que decía en 1925, el único mandamiento real del arte constructivo es construye con naturalidad, relajado, no hagas nada sin un sentido, todo lo superfluo con el tiempo se vuelve feo. Y esta idea, pero finalmente, entendiendo qué es lo superfluo y entendiendo también la necesidad de ciertas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, que quizás están ligadas a lo superfluo, pero que a la vez son necesidades, pero que también son necesidades humanas y que finalmente son las que nos hacen seres humanos. Bueno, muchas gracias.